Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Matute tiene la palabra. Por 20 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Mazón, ¿usted sabe lo que es el FOMO o sentir FOMO? Démelo. Es el miedo a perderse algo. Es una expresión que utiliza la gente joven para miedo señalar el miedo a perderse algo. Es la obligación de estar en un lugar aunque no le resulte placentero. Es lo que a mí me está pasando hoy al verle a usted y sobre todo sosteniendo el discurso que está sosteniendo. Pero ojalá usted hubiera tenido FOMO el 29 de octubre y no nos encontraríamos con la realidad dramática que hoy le hace venir aquí. En cualquier caso, yo quiero dejar claro el propósito de Euskal Herria Bildu, y imagino que es el del conjunto de los grupos, para con esta comisión de investigación. Porque la gestión nefasta de las inundaciones de la Dana del 2024 exige dos clases de responsabilidades. Las penales, las responsabilidades penales, y las responsabilidades políticas. Y es cierto que no es aquí donde se tienen que dirimir las responsabilidades penales para todos los que estaban gobernando tiempo al tiempo. En cualquier caso, las asociaciones de víctimas han denunciado delitos por homicidio imprudente, delitos por lesiones imprudentes. Estos son los delitos que está investigando ahora mismo la jueza competente y de la que usted, de momento, por lo menos, se libra porque está aforado. Yo no soy juez, ni lo pretendo, y son los responsables de su gobierno, porque ya los hay, en calidad de investigados, quienes tendrán que rendir cuentas ante la justicia en el lugar que corresponda. En cualquier caso, aquí estamos, para conocer las responsabilidades políticas, dado que ese es el trabajo de esta comisión, de aquella gestión. ¿Entiende esto usted? Sí, sí. Perfecto. Lo digo porque usted puede renunciar a su cargo como presidente, como ha hecho, de una manera un tanto extraña, a tenor de lo que piensa la ciudadanía valenciana. Pero eso no le extingue las responsabilidades penales, las responsabilidades políticas, perdón, que pudieran existir. Mucho más teniendo en cuenta que su gobierno, el suyo, el que usted nominó, sigue al frente de la Generalitat de Valencia. Usted ha denunciado, y hoy lo ha vuelto a utilizar, que se han difundido muchos bulos sobre la Dana, muchísimos bulos sobre la Dana, y estoy de acuerdo en eso. Por eso le pido que nos ayude, hoy aquí, y eso puede ser útil, a señalar a los responsables de esos bulos. Le pongo un ejemplo. El 4 de noviembre del 2024, la Generalitat afirma que la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió ninguna comunicación desde las 16:13 horas hasta las 18:43 horas del martes 29 de octubre, pese al aumento brusco del caudal del Barranco del Pollo. Usted habló de apagón informativo y el señor Feijóo, con quien estuvo en continua conversación, en constante contacto, habló también de apagón informativo. La realidad es que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió como mínimo 2 comunicaciones en esa franja horaria. Usted decía que de las 16:13 a las 18:43, ninguna. Hay medios que han aportado las pruebas que sostienen que a las 16:37 y a las 16:50 enviaron sendas comunicaciones señalando una alarma por lluvia en la cabecera del Barranco del Pollo. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué usted y el señor Feijóo difundieron el bulo del apagón informativo? Porque no es lo mismo lluvias que caudales. Es fácil de entender. Claro, ni cabras que personas, como usted dijo en la rueda de prensa. No, todo eso es muy fácil de entender. No, lo que no es lo mismo, si me permite, es lechugas y personas. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el alcalde socialista de Aldaya, que como todo el mundo sabe y como se está acreditando, espero que ustedes aquí convoquen a suficientes técnicos, como ya están declarando en el Senado, y a suficientes expertos que dicen que lo que más vidas salva son 2 cosas. Mejor dicho, 3. Hacer las obras a tiempo, tener buenos sistemas de preaviso y tener la información de lo que está ocurriendo en tiempo y forma. Sí, prevenir y actuar. Me ratifico, lo que no hizo usted. Sí. Yo me ratifico, porque son documentos oficiales, no me los invento yo, me ratifico en el apagón informativo sobre caudales, que es lo que mató a las personas. Si me permite, se lo puedo explicar porque creo que será bueno. Si simplemente le he preguntado si creía que... No, si no es que me importa a mí la explicación. Hombre, los valencianos se la han pedido, usted le ha dado 9 versiones, puede dar aquí la 10ª. Pero que eso no es lo importante. Usted me ha dicho que mantiene la expresión. Yo le he preguntado si la mantenía. Veo eso que es un usted bulo. se erige en portavoz de toda la ciudadanía valenciana. No, es un bulo lo que usted sostiene hoy aquí, punto. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, estamos en las responsabilidades políticas. Yo lo que me ratifico... Guarde argumentos para la otra. Lo que me ratifico es en que lo que mató mayoritariamente a las personas a través del Barranco del Pollo fue el desbordamiento del caudal. Bien. De hecho, se puede dar información de lluvias y puede ser muy relativa. Bien. Puede haber
creo que es un buen momento para explicarlo. No, a ver, creo que aquí quieren insisto, saber es que la yo verdad. tengo 20 minutos y yo entiendo que su lógica y su táctica puede ser agotar en esta pregunta todo el tiempo que quiera, pero yo tengo que preguntarle mucho más. Yo le he dicho, ¿hubo apagón informativo? No, usted ha dicho que sí. Me ha hablado del caudal y me ha hablado de la diferencia entre De caudales, sí. y la otra cuestión. No le he podido Vale. hablar. No le he podido Bien, hablar. porque si no necesito que me detalle los Pero metros es que no le he cúbicos podido hablar de la cayeron, ya lo he diferencia leído. entre lluvia y caudal y lo que provoca una cosa y lo que provoca Bien, pero otra, que- bien, porque usted no para- me lo permite. para usted me hace el la término- pregunta y no me deja responder. Discúlpeme, para usted el término es adecuado porque se refiere al caudal y no a la lluvia. Punto. Vale, ya está, ya me queda clara la respuesta. No necesito que me dé una clase magistral, si pudiera, sobre esta cuestión. No le pretendo Seguimos dar hablando de ninguna clase bulos. magistral. Vamos a seguir hablando de bulos, porque yo creo que es lo importante, ir desmontando Pretendo bulos. aclarar. Bien, sí, ya lo he aclarado. Ya he dicho para usted. No me ha era un dejado. apagón informativo porque una cosa hablaba de una cosa y no de la que tenía que hablar. Punto. Pero Ya es está. que no me ha dejado. Pero si no, es que lo que no necesito es que me explique todo el detalle de lo que significa cada término. Porque Si no no lo me diga, quiere no, saber. yo no hablé de apagón informativo porque se referían a una cosa y creo que había que hacerlo a la otra. Eso lo ha dicho usted con claridad, creo que le sirve. Si cree usted que le sirve, ahí está. Y seguimos con otra. Vamos a seguir hablando con otro bulo. A las 13:14 del 29 de octubre, usted escribió un tuit en el que decía: según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Curiosamente, después, usted borró este tuit. Así es. Ninguno de los organismos responsables dijo en ningún momento que sepamos, y si no, aporte las pruebas, que el temporal remitiría a las 18 horas. Y sin embargo, tanto usted como Feijóo, otra vez, en comandita, insisten en que la AEMET había pronosticado una mejoría. La misma AEMET que llevaba horas y el mismo 112 que llevaba horas recibiendo un aluvión intenso de llamadas, nada comparable ni equiparable con los de ninguna otra tragedia natural que pudiera haberse sucedido en años anteriores. ¿De dónde se cree usted que yo obtuve la información para emitir ese tuit? De AEMET. Sí. Sí, tal cual. ¿Y por qué le desmienten? De hecho, cuando vemos que las previsiones de AEMET se han desbordado completamente y que esa información ya no es válida, porque han desbordado no las previsiones mías, sino las previsiones de la propia AEMET, he dicho en la primera intervención y lo digo ahora, que a las 5 de la tarde, volvió a ratificar que a las 6 de la tarde se desplazaba a la serranía de Cuenca. Sí. Ha quedado acreditado en los informes públicos y oficiales. Ha quedado acreditado, desgraciadamente, después de muchos bulos en contra. Ha quedado acreditado después de que los propios responsables de la AEMET lo hubieran negado. Pero tengo que decirle que antes que yo, la propia delegada del Gobierno hizo público a través de los medios de comunicación ese parte de la AEMET que decía que a las 6 de la tarde se iba a desplazar hacia el norte el temporal. De acuerdo. Lo tiene en Me está hablando, documentos, sí. Lo tiene en documentos Vale, oficiales. vale. Me está Por hablando tanto, de la misma AEMET que habló de alerta roja desde las 8:32 de la mañana. La misma. Y esa misma dice que la cosa ya ha Le pasado. estoy Vale. hablando de la misma AEMET que Sí. a las 7, que casi Vale. a las 8 de la mañana, después de haber empezado ese día con alerta amarilla en el Barranco del Pollo, aprovecho, mire, por si acaso me lo pregunta después, aprovecho para desmentir otro bulo. No, pero El Partido Socialista lleva meses diciendo que AEMET avisó de alerta roja el día antes. Aprovecho para desmentirlo. Bien, es vale. falso. Venga, pues vamos a seguir con la cosa de los bulos. Usted sigue manteniendo su verdad y yo le voy a trasladar una pregunta más allá de eso, porque al final todos leemos los medios, hasta los que no nos gustan, porque hay que estar informado. ¿No será que usted leyó eso que usted está volviendo a plantear aquí en alguno de los pseudomedios que subvencionan desde los gobiernos autonómicos del Partido Popular? Lo leyó quizás en el blog de Eduardo Inda, en el canal de YouTube de Javier Negre. ¿De dónde sacaron ese bulo? De AEMET. No es cierto. Bien, ¿Por qué? yo no voy a hurgar aquí en la comida. Si se me acusa de mentir. Es que Yo no he utilizado la palabra mentiroso todavía, o sea que no creo que pueda acusarme de mentir. Suelo tener un cierto decoro a las formas, o sea que... Permíteme decir más allá de lo que piense de usted, ¿eh? que está, ya me imagino. Por eso. ¿Tienen fuentes abiertas esas previsiones de AEMET? Bien. Como le decía, yo no quiero hurgar en la comida del Ventorro con la periodista. Desde luego no le voy a poner ni le voy a dar pie a que nos pueda acusar de ningún tipo de relato machista ni nada por el estilo. Así que lo que usted hiciera o dejara de hacer, allá usted y su conciencia, si es que la tiene. Pero en cualquier caso sí que me parece pertinente plantearle una cuestión. ¿Por qué usted mantuvo la agenda del día cuando sabía desde primera hora de la mañana lo que estaba sucediendo?
Quizás, y como mera hipótesis, porque entre la agenda del día, y más allá de esa comida, diría que antes de esa comida, usted tenía 2 reuniones que considero que podía catalogar de importantes a tenor de todas las declaraciones que ha venido haciendo años anteriores sobre la importancia del turismo, y era la reunión con AENOR y el turismo. Quizás porque estábamos en la antesala de un puente, quizás porque el dinero que se podía perder hacía que uno mostrara una excesiva cautela, un excesivo cuidado de no perjudicar al sector hostelero, aún cuando, como por desgracia se ha demostrado, eso podía causar y ocasionar, aparte de miles de pérdidas, muchas víctimas. Pues no, por ninguna de esas razones. No. Yo comprendo que quiera usted trasladar esa teoría. No. Lo comprendo perfectamente. Simplemente le digo que lo comprendo perfectamente, habida cuenta del grupo del que viene usted. Pero yo lo que le tengo que decir es que la razón por la que mantuve mi agenda es la misma razón por la que, con la misma alerta roja, todavía sin saber cuáles iban a ser las consecuencias, porque las consecuencias obviamente no las podíamos saber, no hace ni un mes el presidente de la Generalitat, y no le acuso, de la Generalitat de Cataluña, el señor Salvador Illa, también mantuvo su agenda, con una alerta roja, con imágenes como esta en Tarragona. Con esta imagen en Tarragona, el presidente de la Generalitat mantuvo su agenda, no fue a Tarragona hasta el día siguiente, con los coches así. Desgraciadamente, le digo que en el Mediterráneo, desgraciadamente estamos acostumbrados a ver calles inundadas. Sí, ya. Y mantuvo su agenda. Pero todo el día. Estuvo todo el día en Barcelona, mantuvo su agenda, confiando. Ya. Entiendo. Permítame responderle, porque me ha preguntado por qué mantuve mi agenda. Señor Mazón, que responder se puede hacer de una manera más sintética. Que yo entiendo que usted tenga que desarrollar sus argumentos, pero que ya los hemos entendido. Que yo no sé con qué tipo de gente trata usted habitualmente, pero yo ya he llegado a entender que usted consideró que no era adecuado mantener la agenda porque entendía que por circunstancias equivalentes habían pasado y que no tenía por qué darse el desenlace trágico que se ha dado. Vale, punto, ya está, vamos a otra cosa, porque si no nos encerramos ahí. Pero que fíjese que usted, que hace esa valoración, y es el presidente de la Generalitat, que no es un cargo que uno tiene que buscar ahí en un pueblo perdido para rellenar una lista, es el presidente de la Generalitat. Yo también he sido concejal de relleno en un pueblo. Sí, pues, y todo mi respeto, Pues seguramente que sí. Pero fíjese que usted hace una valoración del riesgo que choca frontalmente con la que se hace en el puerto de Valencia, que cierran el tráfico, en la Diputación, que envía a sus empleados a casa a las 2 de la tarde, a la de muchos alcaldes que suspendieron las clases y gracias a que suspendieron las clases se evitaron muchas víctimas, o se consiguió que el número de víctimas fuera mucho menor, pero como digo, muchos alcaldes como el de Elche, Crevillent, Santa Pola, Sueca, Enguera, Alcira, Utiel, del que usted ha manifestado honda preocupación, pero al que no le llamó ninguna vez. Que también es una manera curiosa de mostrar la preocupación por alguien. Esto es como lo de te quiero tanto que ni te hablo. Sí que hablé con él. Sí, también hablo, pues él dice que no. Sí, y son del mismo partido. Ahí yo no tengo, desde luego, capacidad de incidencia. Ahora se lo aclaro. Bien, pues luego me lo aclara. Como digo, toda esta gente suspende su actividad y a usted le parece que no tenía que hacerlo porque no podía haber motivos suficientes. Vale. El comité... ¿Puedo responderle a esto? Ahora, porque va a la pregunta, no se preocupe. El Comité de Emergencias de la Universidad de Valencia anunció de víspera la suspensión de las clases y usted no solo continúa con normalidad con su agenda presidencial, en plena alerta roja de la AEMET, sino que además, en una reunión con la patronal y con los sindicatos, dígame también si eso es falso, transmite que considera exagerada la medida de emergencia adoptada por la universidad. Ojo del lince, le pueden llamar. Mire, hubo ayuntamientos que mantuvieron, ayuntamientos no del Partido Popular, que incluso mantuvieron su pleno en plena alerta roja a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche. La Universidad de Valencia suspendió las clases, que no es cerrar la universidad, cuando estaba en alerta naranja por razones autónomas de ellas. Hay otras universidades, como la Universidad Politécnica de Valencia, que no cerró las clases. Hubo muchos ayuntamientos del Horta Sud, muchos ayuntamientos no gobernados por el Partido Popular, que no solamente no suspendieron las clases, sino que mantuvieron sus plenos. Cada uno, en función de su competencia, valoró un mayor o menor nivel de prevención. Pero la información que había, que esa sí que era general para todos, era que el día empezó con una alerta amarilla, era que iban a llover como máximo 180. Sí. Lo digo por contextualizar ya la ha comentado. La realidad que es reiterativo, por la que cada uno puede tomar una decisión u otra. Bien, pero usted no lo consideró necesario en ese momento. Vale. Permítame, por favor, darle algún dato más. La valoración de la emergencia, pues a lo mejor había que preguntarle al Gobierno de España por qué la delegación de Hacienda en Valencia no mandó a la gente a casa. Bueno, o la agencia tributaria. Vale, o sea, en plena alerta roja,
usted celebra un pleno ordinario del Consell, celebra un acto sobre turismo con AENOR, presenta un plan de salud digital, se reúne con sindicatos y patronal, tiene una comida privada de trabajo y no llega al CECOPI, como todo el mundo ya sabe, pese a sus versiones iniciales, a las 20:28. A usted esto le podrá parecer natural, pero a la mayoría de la gente sabe que le parece una reacción tardía, que le parece que el CECOPI se reunió tarde y mal, y que ese es uno de los elementos que también, no el único, justifica lo que pasó. Pero la pregunta que le voy a hacer es muy directa. ¿Nadie en todo su equipo de gobierno le replicó o le explicó lo que significa una alerta roja? ¿Nadie le explicó qué quería decir la EMET a las 9:20 con la frase «el peligro es extremo» entre signos de exclamación? Nadie le aconsejó que siguiera el consejo de la universidad o de la Diputación y cancelara su agenda habitual. Nadie de su partido, el Partido Popular, le dijo que estaba actuando mal. ¿Usted de qué gente se rodea? Mire, claro, quería haberle contestado a la anterior, como ha hecho dos en una, y ahora se me ha olvidado, perdóname, pero le contestaré a la segunda. En base, le vuelvo a reiterar, y ya lo he dicho antes, en base a la información de la que se disponía, no se podía actuar de otra manera, era muy difícil poder actuar de otra manera. No es lo mismo una alerta roja de 180 que una alerta roja de 800. No es lo mismo una alerta roja como la que ocurrió, por ejemplo, en Letour, donde hubo 6 fallecidos y donde, por cierto, tampoco lo critico, tampoco modificó su agenda el presidente autonómico de Castilla-La Mancha y él no fue al CECOPI. Yo sí que fui al CECOPI. Yo fui al CECOPI y le voy a decir algo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Sí, no tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión. Mire, por las razones que ya le he dicho, por las razones que ya le he dicho antes. Sí, el problema, para que me entienda todavía mejor, si es que el problema es que esto es un patrón. Esto es un patrón de conducta. Es decir, ustedes, o en su partido, reaccionan siempre de la misma manera. Y es una manera que se ha demostrado trágica para la ciudadanía. Ustedes tienen mala anticipación, ustedes tienen una peor gestión y luego lo que tienen es una técnica del ventilador para repartir culpas entre todos y entre todas. Esto ya lo hicieron con el Prestige, esto ya lo han hecho también con los incendios recientemente, esto lo hicieron también con las residencias y usted pretende seguir haciéndolo ahora también. Yo ya ni voy a perder tiempo porque me queda poco en preguntarle cómo es esa lotería que hace que de los 241,5 millones que el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha otorgado para la reconstrucción, 62 millones de euros se los han llevado empresas que financiaron al Partido Popular y que han estado vinculadas con tramas corruptas del Partido Popular. Yo ya no le voy a hablar ni de CHM, cuyo presidente fue condenado a prisión por la trama Gürtel, ni le voy a hablar tampoco de Buxa, de Ocide o de Pavasal, que son algunas de las beneficiarias. Porque usted, en definitiva, ha permitido usted por inacción ha permitido la destrucción de una parte del país valenciano. Y lo de inacción no lo digo yo, lo dice la jueza que está instruyendo el caso en Paiporta. Pero voy a ir a una cuestión que me ha resultado relevante. Usted ha apelado al autogobierno con el Grupo Nacionalista Vasco. Y es una apelación que me resulta de alto interés para esto. Porque usted debe tener un concepto muy laxo del autogobierno. Es decir, seguramente es el más valenciano de los valencianos en algunos momentos, pero preferiría no serlo en otros, como el que estamos hablando, porque usted seguramente conocerá la ley de emergencias de la Generalitat Valenciana, ¿verdad? La conoce perfectamente. Bien. Como verá, yo no le echo la trampita de decir, pues no existe. Este existe, sabe que existe. Y seguramente que como presidente se lo habrá leído. ¿Sabe lo que dice el artículo 12.4, no? Ahora mismo no. Ahora no, ya se lo voy a decir yo, porque quizás ese día, si lo hubiera tenido en cuenta, estaríamos hablando de otras cosas. El artículo 12.4 dice: cuando la situación de peligro o los daños ocurridos por su especial extensión o intensidad particularmente graves, y parece que lo eran, y en tanto no se ha declarado por el Estado el interés nacional o uno de sus estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, el presidente de la Generalitat, o sea, usted, podrá declarar la situación de emergencia catastrófica. Dicha declaración supondrá la asunción por el presidente, o sea, usted, del mando único y la dirección de todas las actividades de emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana. Eso usted, ejerciendo el autogobierno, lo pudo hacer y no quiso hacerlo. Herodes le pilla muy lejos, a mí también, pero no es algo muy diferente de lo que hizo. Y quiero ir finalizando ya con una cuestión. Me queda un minuto. Es que lo de la emergencia catastrófica es importante. Es que sí, pero yo le he leído un artículo, no creo que tenga. No hay manera legal de decretarla, porque el Botanic no hizo el reglamento para poder hacerlo. Es el 12.4. Y no implicaba nada más. No quiso hacerlo, como le digo, el 12.4. Es que no se podía.
Es Sí, que no sí, se sí podía. que podía. En el 12.4 No se- estaba facultado. No. Sí, estaba facultado, No. usted lo sabe. La emergencia, Usted sabe que estaba facultada. catastrófica la decretó el Botanic en un conjunto de medidas económicas, pendiente de un desarrollo Bien, sigo. reglamentario. Sí, que termino ya con una que cuestión. Bien. explicaría Usted dice que no puede, yo digo que podría y habrá tiempo para que se demuestre que podía. Pues yo le digo ¿Por acaso que no legal- vamos a seguir Señora discutiendo presidenta, sobre ese Yo le tema? digo que le legalmente... ruego que Es que no, ordene el Hay una hace preguntas discrepancia y no me evidente. deja responder. Señora Bueno, presidenta. usted me ha dicho Por favor, que no podía, no se yo ya lo he interrumpan, entendido. por favor. Yo Vamos a acabar. solo quiero terminar con una cuestión. Señora Hoyo, haga el favor. Usted seguramente, igual que yo y que toda la gente que está en esta sala, habrá oído hablar de Cicerón. Y habrá oído hablar que desde Cicerón hasta ahora siempre se ha estado hablando sobre las virtudes que tenían que tener los gobernantes, cuáles eran las virtudes que tenían que acompañar al buen gobierno. Son muchas. Digamos que Cicerón definía unas pocas, pero luego ha habido gente que ha ido sumando más términos. Pero hay un cierto consenso en la academia científica sobre 4 elementos, por lo menos. La justicia, la honestidad, la sabiduría y la fortaleza. Entienden como justicia la equidad e imparcialidad, buscando el bien común. Usted suspendió. Entienden la honestidad y la transparencia como ser sincero ante los ciudadanos, defender los recursos públicos y evitar la corrupción y el engaño. Estoy terminando. Usted volvió a suspender y ahí están las versiones contradictorias que ha dado. Gracias, la señor sabiduría es la Matute. capacidad de Concluya. analizar el pasado, entender el presente y planificar el futuro. Usted suspendió. Gracias. Tiene que concluir, señor. Señora presidenta, espero que... Gracias, señor Matute. Gracias, señor Matute. Señora presidenta, espero que deje... Señor Sánchez, no tiene usted la palabra. Ya es la tercera o cuarta vez que me interrumpe, a mí o a los al compareciente o a los intervinientes. Le voy a llamar al orden la siguiente vez. A usted o a cualquier diputado que ejerza ese tipo de interrupciones. Así que vamos a seguir con la comparecencia y es el turno parlamentario del Grup Parlamentari Junts per Catalunya i té la paraula el seu diputat, senyor Cervera. Gràcies.